invitada es la señorita, señora abogada, doña Ana Belén Cordero, asambleísta nacional por Movimiento Creo y magíster en gerencia política por la George Washington University. A quien saludo con toda cordialidad y entiendo que este es un diálogo entre Quito y Cuenca, ¿verdad? Quito y Buenos Cuenca. días, Diego. Muchas gracias por la invitación. Ya estoy en Quito ahora. Muy bien. Claro, asambleísta, muy bien, bienvenido. Michelle, hagamos la presentación del caso. Michelle. Está con nosotros la abogada Ana Belén Cordero, asambleísta nacional por el Movimiento CREO y magíster en gerencia política por la George Washington University. ¿Cuánto incidieron los legisladores de CREO en la distancia con el correísmo y el social cristianismo? Con una asamblea tan heterogénea, es hasta cierto punto normal que aún no haya acuerdos para la integración de las comisiones legislativas. ¿Cuánto pesa el chuchaqui político de la ruptura con el social cristianismo en este panorama? Tenemos la satisfacción de conversar con una joven asambleísta cuencana del movimiento. Y en realidad sentimos mucha satisfacción de conversar con esta joven política y flamante asambleísta. ¿No? Sí, está muy bien. Belén, me pregunto, presidir la Comisión de Régimen Económico es uno de los factores de desacuerdo entre el oficialismo pachacuti y la izquierda democrática. También le pregunto, ¿qué expectativas hay para la sesión de hoy a las 10 de la mañana? Por favor, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Diego, y un saludo a todos los radioescuchas. Yo soy una asidua oyente de su radio desde pequeña. Bueno, entrando al tema, Diego, justamente ese es el tema, ¿no? Justamente el bloque de, bueno, ya no somos bloque, somos bancada, los asambleístas de Creo junto con algunos asambleístas independientes nos hemos declarado como la bancada del Gran Acuerdo Nacional. Justamente nuestro objetivo principal es presidir y estar en las vicepresidencias también de algunas comisiones claves importantes justamente para la gobernabilidad que necesita este futuro gobierno, valga la redundancia, ¿no? No nos olvidemos que el rol de la Asamblea es legislar, fiscalizar y dar cabida a ese cambio por el que votaron el 55% de los ecuatorianos, ¿no? Muy bien, estamos dialogando con la doctora Ana Belén Cordero, quien escuchaba desde guaguita, ¿no es cierto? Debe haber Sí. sido una guaguita muy linda, ¿no es cierto? Porque hoy es, pues, con el mayor respeto, una mujer muy hermosa, no faltaba más. Muy bien, Ana Belén, ¿qué otras comisiones son clave para dinamizar desde la Asamblea el plan de gobierno de Guillermo Lasso? A ver. Bueno, régimen económico, desde luego. No nos olvidemos que el plan de gobierno de Guillermo Lasso, tanto en su primera campaña, la primera vuelta, digamos, y en la segunda vuelta, se enfocaba muchísimo en el tema del empleo, en el tema del emprendimiento, en el tema de la economía, la dinamización de la economía. Entonces, por supuesto, régimen económico, desarrollo económico también, la relación de la Asamblea y del Estado con los distintos sectores, artesanos, gremios y demás, ¿no? Por otro lado, también estructura del Estado y soberanía, es por donde pasan muchas leyes, muchos proyectos de ley que justamente son necesarios para el país. No nos olvidemos que en el mes de noviembre nos toca volver a tratar el COS, el Código Orgánico de Salud, ya justamente habrá transcurrido un año desde el veto y se debe volver a tratar, seguramente se tratará en esa comisión. Además de eso está la comisión del tema laboral, de los derechos de los No. trabajadores. No nos olvidemos que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos puede acceder a un empleo formal. Esa es una cifra lamentable, que antes de la pandemia estaba a 4 de cada 10 ecuatorianos. El presidente Lasso, su objetivo es justamente dar un respiro a la economía, un respiro al sector productivo, a los empleadores, tanto públicos, privados, de la sociedad civil, para que esa cifra de 3 ecuatorianos sea 4, sea 5, sea 6, para No. que descienda el desempleo, ¿no? Entonces hay varias comisiones que tiene bastante interés la bancada del Gran Acuerdo Nacional en presidir. Ahora, Belén, escuchamos con mucho interés. Déjenme decir también que hay mucho interés en el público por escuchar sus reflexiones y sus observaciones. Antes de que me hiciera una pregunta desde Madrid, España, yo esta mañana comentaba que, digamos, las sesiones de la Asamblea han comenzado un poco confusas, desordenadas, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? Bueno, el primer día, sobre todo el día viernes, hubo ahí, bueno, yo no estaba todavía presidiendo porque yo soy asambleísta alterna de César Monge, quien en los próximos días yo pasaré a principalizarme, pero justamente sí hubo algunos altercados el día viernes y el día sábado, ¿no? La idea de esta nueva asamblea es justamente limpiar la imagen, limpiar esa imagen con ese
2 o 3% que terminó la asamblea anterior y justamente cumplir nuestro rol, pero también limpiar esta imagen con una fiscalización. Esta asamblea nueva hereda el juicio político al excontralor Celi. Ahora también el asambleísta Villavicencio ha planteado un juicio político al defensor del pueblo. Entonces ya hay algunos temas de fiscalización que están ya en la agenda, aparte del tema de la legislación, y limpiar la imagen no con palabras, sino con hechos. ¿Guadalupe Llori está a la altura de las circunstancias? Yo creo que sí. Era el momento de que una mujer indígena, tome su espacio, su lugar. El pueblo ecuatoriano se manifestó y al final del día es en la asamblea al menos la tercera fuerza política representada y creo que Guadalupe Llori va a hacer un gran papel. Michelle tiene una pregunta, pero antes, Ana Belén, usted hace un momento dijo que va a principalizarse en los próximos días. ¿Significa que César Monge va a ser ministro? A ver, denos esa revelación. César Monge va a trabajar en el gobierno del presidente Lasso. Va a ser el nuevo ministro de gobierno. A ver, esa primicia. Lo definirá el presidente Lasso en su momento. Así es. Muy bien. Veo que está aprendiendo demasiado pronto, Ana Belén. Muy bien, Michelle. Parafraseando la versión de Jaime Nebot para La Posta sobre un dicho de Guillermo Lasso, ¿cree usted, asambleísta Cordero, que Pachacutic dejará ejecutar el plan de gobierno del nuevo presidente? Bueno, yo creo que Pachacutic, como la izquierda democrática, como Creo, como los distintos partidos representados en la Asamblea, tienen un interés en responder a los ciudadanos ecuatorianos que los eligieron. Y los eligieron con el voto mayoritario que eligió al presidente Lasso también en la segunda vuelta. Yo creo que si Pachacutic cometería un gran error si es que bloquea, digamos, la ejecución de algunos planes de gobierno y proyectos de ley que vendrán desde el Ejecutivo, porque al final del día los votos de Pachacutic en la segunda vuelta, muchos de ellos estaban representados en el presidente Lasso. Entonces, yo creo que Pachacutic va a tener bastante interés en trabajar de la mano y en justamente trabajar en las propuestas, en los proyectos de ley. No se trata de que lleguen las propuestas desde el Ejecutivo y se aprueben como tal. La idea, justamente, y para eso existe la Asamblea y tenemos los 3, bueno, ahora 5 poderes del Estado, es justamente llegar a consensos con los distintos partidos, con las distintas bancadas representadas en la Asamblea y ir trabajando en el documento para que finalmente salga un documento en el mejor interés de los ciudadanos. El tema de esta mañana, ¿cuánto incidieron los legisladores de Creo en la distancia con el correísmo y el socialcristianismo? Y estamos dialogando con la abogada Ana Belén Cordero, asambleísta nacional por Movimiento Creo y con una estupenda formación académica. Ana Belén, ¿qué criterios aportaron los legisladores de Creo en las horas previas a la designación de las autoridades legislativas para romper el acuerdo inicial con el Partido Cristiano y el correísmo? A ver. Bueno, en primera instancia, yo no le llamaría un acuerdo inicial. Hubo conversaciones, porque hay conversaciones con todos los partidos políticos representados en la Asamblea, el líder de nuestro partido, Guillermo Lasso, César Monge, mantuvieron conversaciones con los distintos partidos políticos. Eso es cierto, así es. Pero sí, los asambleístas de Creo sí influimos también, aparte de la decisión final del presidente Lasso y de César Monge, en esta decisión de votar justamente con Pachacutic, con la IDE, con los independientes que ahora somos una bancada. El pueblo ecuatoriano se manifestó en su mayoría en contra de este viejo modelo de hacer política, en contra de la corrupción, en contra del despilfarro, y nosotros debemos escuchar a los ciudadanos. Ese es nuestro mandante, no los políticos. Nuestro mandante principal y quien nos puso en donde estamos y a quien nos debemos son los ciudadanos ecuatorianos. Y ese manifiesto se vio, valga la redundancia, expresado el día sábado en la elección de la nueva autoridad, las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. En algún momento, Ana Belén, ¿ustedes tuvieron noticia de algún mensaje del presidente Lasso desde los Estados Unidos en el sentido de que, pues, claro, la cosa se complicaba y que no se cumpliría finalmente, pues, un acuerdo inicial? ¿Tuvieron alguna noticia? Sí, los asambleístas de Creo y bueno, la bancada completa estamos en constante comunicación, tanto con el presidente Lasso, pero sobre todo también con César Monge, porque bueno, no nos olvidemos que César Monge al final es el presidente del movimiento Creo y es el asambleísta, el primer asambleísta nacional. Entonces, hemos estado en constantes conversaciones y finalmente esa fue el consenso, ¿no? No solo la decisión, sino el consenso de todos de justamente apoyar a Pachacutic.
Déjame decir que tengo el mejor concepto del señor César Monge. Me parece un hombre serio, un hombre prudente, además un hombre que más allá de una dolencia que en este momento está superando, ha cumplido un estupendo papel político. Eso debo decirlo paladinamente en lo que tiene que ver con don César Monge, ¿no? Pero yo creo que usted en momento alguno estuvo de acuerdo con que este supuesto acuerdo pues involucre la posibilidad de crear una comisión de la verdad, Ana Belén. No, yo no estuve de acuerdo, porque en realidad quien debe fiscalizar y quien tiene que sentenciar o quien tiene que juzgar a los miembros del gobierno pasado y del antepasado, digamos así, es el Poder Judicial. Nosotros como asamblea nada tenemos que hacer en ese sentido. Y no amnistía, no olvidarnos, pero justamente para eso está el Poder Judicial. Vamos a vivir una nueva era de hacer política y dejemos de lado esa intromisión del Ejecutivo, del Legislativo en decisiones que son netamente judiciales. Para eso debe actuar la Fiscalía con todo el peso de la ley y los jueces. De acuerdo, Ana Belén, cada quien en su propio campo, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, lo judicial, no faltaba más. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que no se podía, pues, digamos, dar paso a a un supuesto acuerdo político sobre la base de crear una comisión de la verdad. Por favor, Se no se... politiza mucho, se politizan los conceptos de los conflictos judiciales. A eso nos han tenido acostumbrados estos 14 años. Pero en esta forma nueva de hacer política, donde vemos a veces con ilusión otros países, donde efectivamente se respeta el Estado de Derecho, donde se respeta la división de funciones y de poderes del Estado, nosotros ahora en Ecuador lo vamos a volver a tener y vamos a volver a sentirnos orgullosos del Estado y la estructura del Estado que tenemos y nuestros poderes. Dejemos de judicializar, de politizar los conflictos judiciales. Ana Belén, me gusta escucharlo, ¿no? Usted es una mujer joven con su propia convicción. Y qué bueno que participe en política gente joven con otra visión, que no se ha atado a los vicios del pasado. Muy bien, Michelle, tu pregunta. Creo sostiene que tomó la decisión porque le sorprendió que dentro de los acuerdos preliminares con el Partido Social Cristiano y el correísmo, este último bloque haya pedido la conformación de una comisión de la verdad. ¿Cuál es la sorpresa si en la reunión del 6 de mayo, con presencia de Guillermo Lasso y César Monge, Rafael Correa se habría mencionado tal comisión según Jaime Nebot? Bueno, en esa reunión, como usted bien menciona, estuvo presente César Monge y Guillermo Lasso. Creo que esa pregunta en concreto se las tendrían que hacer a ellos, ¿no? ¿Cuál es mi criterio de lo que usted acaba de mencionar? Eso es distinto, ¿no? Bueno, mi criterio en concreto es el que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Entiendo que el interés de UNES, que no hablemos de UNES, hablemos del correísmo, ¿no? Simplemente que corrieron con otro partido, con otro membrete, pero es el correísmo. El interés del correísmo justamente era cesar este lawfare que ellos llaman ahora, este nuevo concepto de persecución política, digamos, de perseguir a ciertos actores. Ellos alegan que durante el gobierno que va a salir ahora el próximo lunes han tenido mucha persecución política y persecución legal o judicial, un poquito medio lo que ellos mismos hicieron, ¿no? Y creen que del gobierno del presidente Lasso ocurrirá lo mismo. El presidente Lasso ha sido claro y ha sido enfático que él dejará en libertad para que los jueces y la fiscalía actúen como deban actuar. Eso es un Estado de Derecho, eso es enviar señales tanto en lo nacional como en lo internacional de que aquí se respetan las leyes y el Estado de Derecho. El presidente Lasso no va a estar persiguiendo a nadie porque a él no le compete perseguir. Lo que pasa es que nos acostumbraron a eso. Para eso están los jueces y está la fiscalía. Entonces, en realidad, el presidente Lasso y el partido Creo no estuvieron de acuerdo con una conformación de la Comisión de la Verdad. No, las palabras del presidente Lasso fueron muy claras. Yo no traigo una lista para perseguir a nadie. Pero igualmente yo no voy a impedir que la justicia haga su papel. Creo que la premisa es absolutamente clara, ¿no? Por lo demás, yo al señor Correa no le otorgo ninguna credibilidad. Yo fui un antagonista del frontal y él me persiguió. Y el señor Correa para mí es un mentiroso contumaz. Yo lo digo claramente, que venga a dar lecciones de moral y de ética en este país, por favor. ¿A dónde vamos? Ana Belén, ¿cómo cree usted que la ciudadanía ha tomado la decisión de Creo de distanciarse del social cristianismo y el correísmo?
Bueno, la ciudadanía lo tomó bastante bien. De hecho, empezaron un poco en redes sociales, la opinión pública, este círculo rojo al que se llama, digamos, a darnos palo, digamos, como le dicen vulgarmente al partido Creo, pensando en que íbamos a finalmente concretar una alianza con UNES o con el correísmo. Pero en realidad la sorpresa para los ecuatorianos fue otra y fue una buena sorpresa, o más que sorpresa, fue una buena realidad, porque justamente escuchamos a los ecuatorianos, leímos a los ecuatorianos, que fueron los que nos dieron el voto y que nos pusieron donde estamos, de quienes estamos muy agradecidos por haber depositado la confianza y les pedimos un voto de confianza y de apoyo para tanto el presidente Lasso como sus asambleístas electos para justamente continuar escuchándolos y trabajando por ellos. Sobre este enojoso asunto, el presidente Lasso en este momento guarda silencio y me parece prudente. Yo estoy casi convencido que en su discurso de aceptación presidencial, él explicará debidamente, ¿no? Pero en este momento me parece de parte de él una actitud estadista, prudente, no meter leña al fuego. Así tiene que ser, ¿no? Hay que ver la política con objetividad. Michelle. Jaime Nebot y Rafael Correa han expuesto su versión de los hechos. Guillermo Lasso ha hecho un video para TikTok. ¿Con esto basta para aclarar un tema tan complejo? Bueno, usted mencionó, Diego, hace un momento que justamente el presidente Lasso guarda un silencio prudente. Y justamente a eso es lo que no nos han tenido acostumbrados. Nos han tenido acostumbrados a un señor que todos los días sábados hablaba de más, por ser amable, hablaba de más y justamente despachaba o se expresaba o decretaba por Twitter. ¿Sí? No nos olvidemos que él decía todo lo que sus expresiones políticas y daba órdenes a funcionarios desde Twitter. El presidente Lasso está inaugurando una nueva o reinaugurando, porque sí tuvimos buena forma de hacer política antes, hay que reconocerlo, reinaugurando una buena forma de hacer política, guardando un prudente silencio, el que los asambleístas no estamos guardando precisamente un silencio porque también estamos expuestos a la opinión pública y tenemos que conversar, ¿no? Pero también estamos conscientes de que una información final, concreta, definitiva, la debe dar el líder de nuestro partido, el presidente Lasso. Finalmente, él es el presidente, o va a ser a partir del día lunes, el próximo presidente de la República, y es él quien tiene que dar su versión oficial. Estamos dialogando con la doctora Ana Belén Cordero, asambleísta nacional por Movimiento Creo y magíster en gerencia política por la George Washington University. Nada más y nada menos. Felicitaciones. Esta página 2 del expreso de la fecha, mire usted. Guillermo Lasso tiene su verdad. Jaime Nebot tiene la suya y Rafael Correa dice que también tiene la suya. 3 verdades, pero hay una sola verdad. No se puede pactar con la impunidad. Esa es la única y gran verdad. Esa es la única y gran verdad. No se puede hacer un acuerdo político para supuestamente establecer una comisión de la verdad que pretende una vez más meter la mano en la justicia. Ese es mi punto de vista, ¿no? Una última pregunta, Ana Belén. ¿Cuáles serán las agendas legislativas en las cuales se verá mayor fluidez entre el bloque del Acuerdo Nacional y Pachacutic? Le pregunto, la eliminación de la desnutrición crónica infantil en los sectores rurales, por ejemplo. A ver, Ana Belén. Sí, bueno, justamente para responder su pregunta, el tema de la desnutrición, pero quiero abarcar el tema de la pregunta sobre cuáles serán los puntos de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, la Comisión de la Biodiversidad, Diego, porque usted sabe que el movimiento Pachacutic le importa muchísimo el medio ambiente, la protección de los recursos hídricos, etcétera, y también al movimiento Creo. No nos olvidemos que el presidente Lasso apoyó en campaña la consulta popular que se dio en el Azuay para la protección de los recursos hídricos, la no minería, la no explotación. Yo creo que ahí van a darse puntos de acuerdo muy importantes. Por otro lado, el tema de la educación.
Acordémonos también que el presidente Lasso ofreció mejorar el acceso de los jóvenes ecuatorianos a la Universidad Ecuatoriana. 200.000 estudiantes o potenciales estudiantes o jóvenes se quedan por fuera de ingresar a la universidad al año. Eso en 4 años de gobierno son casi 1 millón de estudiantes o de potenciales estudiantes. Mejorar el acceso, mejorar la calidad, mejorar la educación virtual, porque ahora con la pandemia se ha visto muy golpeada el sector educativo con el tema de la no presencialidad, ¿no? Yo creo que hay más puntos de acuerdo que de desacuerdo. Otro tema importante, y usted mencionaba la desnutrición crónica infantil, eso es algo que le preocupa mucho al presidente Lasso y se va a ejecutar un plan muy importante, más allá del famoso desayuno escolar y eso, que bueno, es un proyecto que eso ha venido de años. El presidente Lasso quiere y tiene en su mente erradicar la desnutrición infantil en el país porque es el punto de partida para tener ciudadanos, niños, jóvenes, adolescentes sanos, digamos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos del enfoque que va a tener este gobierno en el tema de la salud, ¿no? Tenemos un vicepresidente, futuro vicepresidente, digamos, médico, y tenemos el plan de vacunación y vamos a tratar también el tema de la desnutrición infantil. Entonces, el enfoque del presidente Lasso, más allá de lo económico, que es muy importante, va a tener un gran componente de enfoque social. Pues se me ocurre una nueva pregunta, la Belén, si es tan gentil. Le pregunto a ustedes, la gente de Creo, ¿se sienten confiados que recibirán el respaldo de la nueva mayoría a los proyectos urgentes como una reforma tributaria que llegará en los próximos días del legislativo? De eso se trata, justamente de que los asambleístas, los bloques, los partidos escuchen a sus votantes y sus votantes votaron en su mayoría en segunda vuelta justamente por el presidente Lasso que promovía estos proyectos y en el caso concreto el tema de la reforma tributaria. Trabajaremos arduamente los asambleístas de la bancada por el Gran Acuerdo Nacional en justamente conseguir estos puntos de acuerdo y este apoyo que necesitamos para dar viabilidad y gobernanza al nuevo gobierno. Vamos terminando, Ana Belén. Pachacuti dice que ofrece gobernabilidad al presidente Lasso, pero no incondicionalidad. ¿Cuál es su análisis? Que está bien, ¿no? Está bien, porque justamente la Asamblea está para fiscalizar también. No nos olvidemos que una cosa es la gobernabilidad, pero si es que hay causales o razones para iniciar fiscalizaciones, debe hacerlo. Debe hacerlo. No existe partido político alguno que ofrezca incondicionalidad a nadie ni a un líder en concreto, ¿no? Yo creo que es parte del pensamiento crítico con el que los asambleístas llegamos a la asamblea de justamente apoyar, dar gobernabilidad, pero la incondicionalidad creo que solamente uno la tiene la familia, ¿no? Ana Belén, ha sido grato cerrar con usted. 2 palabritas sobre su formación académica. A ver, cuéntenos su formación académica. Sí, bueno, yo soy abogada por la Universidad San Francisco de Quito. Tengo una maestría también ahí en la Universidad San Francisco de Quito en Derecho de Empresa. Y luego me fui a Washington a hacer mi maestría en Gerencia Política en la Universidad George Washington. Esa es más o menos mi formación académica. Y he trabajado de cerca durante estos 10 o 12 años con las universidades. Mi especialidad o mi fuerte, digamos, es la regulación en educación superior. Por eso aspiro a presidir la Comisión de Educación. Esperemos que así sea. Muy bien, felicitaciones, felicitaciones. Gracias, Diego. Buenos días, se siente muy satisfecho del programa de incorporar a su jornada a la gente como usted, a personas como usted, ¿no? ¿Desde qué edad me escuchaba, Ana Belén? A ver. Yo la escuchaba más o menos desde los 18, 20 años que yo vine a vivir acá en Quito. Yo antes estudiaba en España y regresé acá a Quito y empecé a escucharlo porque, bueno, yo siempre he tenido interés en la política y yo antes de ir a la universidad o ir al trabajo escuchaba a Diego Oquendo desde las mañanas. Y bueno, ya hoy con 36, casi 37 años, aquí estoy en su programa, Diego. Muy gentil. ¿Alcanzó a verme en la televisión? No. No, sí, claro que sí. Cuando estaba usted en la televisión, estaba Jorge Ortiz, estaba Carlos Vera. Eran buenas épocas de comentarios políticos las mañanas. Espero que regresen pronto. Muy gentil. Ana Belén, un abrazo cordial para usted. Un gusto y un abrazo. En la asamblea, ¿no? Que Dios te acompañe. Gracias. Gracias, Michelle. Buenos días. Marcamos una pausa.